La pesadilla había vuelto, y otra vez el vasto y abrasador desierto le golpeaba con tormentas de arena hasta enterrarlo vivo. No había gritos. No es posible cuando tienes la boca llena de arena y no puedes respirar. Al despertar, Sam estaba frente al espejo roto del baño, devolviéndole fragmentos de un rostro que ya no reconocía como el suyo. La casa aún olía a mudanza, a cajas de cartón y a recuerdos de familia. Desperdigadas por todas las estancias, las pequeñas notas adhesivas que solía escribirle su padre de pequeño, frases inocentes que alguna vez le hicieron sonreír, ya no le decían nada. Como cada mañana, sin mirar hacia atrás y sin intención de desempaquetar nada, se dirigió al trabajo. Así era su rutina. A veces le costaba distinguir cuándo terminaba un día y comenzaba el siguiente, pero todo cambió al toparse con su antiguo cuaderno de dibujo. Sam observó los trazos con una extraña mezcla de ternura y desconcierto. Solía dibujar, y muy bien, pero no recordaba por qué lo dejó. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Al descolgar, una voz grave le respondió. Lo escuchas, ¿verdad? ¿Cuánto más vas a pretender ignorarlo? No lo hagas. No dejes que te atrape otra vez. Sam pensaba que aquello era una broma de mal gusto, pero se dio cuenta de que la cosa iba en serio, en el momento que un sonido metálico, seco y violento, comenzó a reverberar por toda la casa. Venía del sótano, así que bajó por las escaleras para ver qué estaba ocurriendo. Aquel lugar le traía recuerdos. De niño era capaz de pasar horas y horas allí dentro. Le tenía miedo a la oscuridad, sí, pero para él era casi como un refugio cuando quería estar solo. Entre los objetos viejos esparcidos por el escritorio, encontró las tarjetas que su madre utilizaba para enseñarle inglés. Y una cosa más. En una pila mal colocada había una hoja con un símbolo peculiar, barras blancas sobre un rectángulo negro. No dejaba de verlo constantemente, pero por algún extraño motivo no lograba recordar dónde. Entonces los golpes empezaron a ser más agresivos. Venían de la trampilla escondida debajo de la alfombra, y Sam decidió bajar, sintiendo cómo la oscuridad lo abrazaba y cómo cada paso lo alejaba más y más de lo real. Y de repente estaba otra vez en el baño, frente al espejo roto y su reflejo. La pesadilla no había terminado, sino que acababa de empezar. Sam pensó que se estaba volviendo loco. Al salir del baño, aquella no era su casa. Las ventanas estaban cubiertas, ocultando el mundo exterior, y solo unas pocas luces lograban romper la penumbra. La atmósfera era espesa, como si el aire llevara años encerrado. En las paredes varios cuadros habían caído, y en los rincones más inhóspitos había relojes, y todos marcaban una hora distinta. De fondo, como una burla cruel, una vieja radio susurraba una canción infantil. Sam continuó explorando hasta encontrar una hoja de su cuaderno en la que había 7 viñetas, cada una con un título distinto. Lo curioso era que en esas viñetas aparecían diferentes habitaciones de la casa. Pero la viñeta que más le inquietaba era la cuarta, la del fantasma escondido, donde aparecían 4 fantasmas. ¿Y adivináis el qué? En la sala donde hacía referencia habían 3 maniquís tapados con sábanas, por lo que faltaba uno. Sam probó a llamar por teléfono y al hacerlo, la misma voz de antes, casi con tono de satisfacción, le respondió. Estupendo. Si has llegado hasta aquí, es buena señal. Tal vez esta vez sí estás preparado para seguir adelante. Pero ten cuidado. Él buscará la forma de engañarte, como lo ha hecho hasta ahora, día tras día, consumiéndote. Algo en su interior le decía que no debía confiar en aquella voz, que era una trampa, que alguien o algo trataba de manipularlo. Pero aún así decidió seguirle la corriente. Fue entonces cuando la puerta de la habitación azul, una de las viñetas que antes estaba cerrada, se había abierto. La luz no venía de ninguna lámpara, sino de un coche de policía de juguete. La luz de su sirena se había encendido y cuando Sam se acercó, empezó a moverse solo. El estridente juguete lo guió por un interminable y oscuro pasillo con decenas de puertas cerradas a cada lado, todas menos una, por supuesto, en la que el coche había chocado. Al cruzarla se hallaba en una zona distinta de la casa y entonces, de refilón, lo vio. Una figura alta cubierta por una sábana blanca. El fantasma había salido de su escondite y estaba al acecho.
Para colmo, los dibujos de su cuaderno también parecían haber escapado y ahora cubrían las paredes. Sam estaba tan desconcertado por lo que estaba ocurriendo que no vio venir al fantasma por detrás. Pero lo más desconcertante era que sobre la sábana, donde debía ir su rostro, un post-it con una cara le sonreía. Después todo se volvió oscuro. No sabía dónde estaba. Súbitamente aparecieron 2 enormes barras de luz en la negrura. Era ese símbolo otra vez. El destello casi lo dejó ciego, pero al volver a abrir los ojos, la casa había sido reemplazada por una cueva y el eco de algo monstruosamente grande rebotando en las rocas. Sam corrió temiendo por su vida hasta llegar al desierto, y aunque odiaba ese sitio, esperaba poder despertar una vez enterrado vivo. De nuevo estaba en su piso. La diferencia es que ahora había esparcidas por la casa las hojas del guión de una película que relataba su monótona vida, y cada vez que intentaba salir al exterior, regresaba al baño. El bucle solo se deshizo al entrar en lo que debía ser su habitación, que para su sorpresa ahora era la de su hermano. La reconoció por los pósters y la película de la Noche de los Muertos Vivientes emitiéndose en una tele de tubo. Fue entonces cuando un recuerdo le asaltó, el de los regalos debajo del árbol de Navidad. Ese año en concreto, tanto a él como a su hermano le regalaron un peluche a cada uno, 2 monos, a los que llamaron los hermacacos. Con ellos solían jugar a esconderlos para luego encontrarlos. Más tarde, al caer la noche, Sam se topó con algunas pertenencias de su abuela, una mujer tan devota que le daba miedo verla rezar por su abuelo como si estuviera maldito. Su abuelo no tenía ninguna maldición, lo que tenía era problemas mentales y terminó quitándose la vida. Cuando alguien comenzó a golpear la puerta de la entrada como si quisiera entrar por la fuerza, en un acto de valentía, Sam decidió abrir y plantar cara a quien fuera. Pero allí no había calle, solo otra casa consumida por arena y rocas. Y una vez más, el teléfono sonó. La voz le dijo que ahora podía ver cosas que antes no podía y que si quería escapar, por mucho que doliera, necesitaba volver atrás. Y eso fue justamente lo que hizo. Halló una silueta parpadeante flotando en el aire, que al tocar hizo explotar en su mente uno de los momentos más intensos de su vida, cuando perdió a su hermano. Eran pequeños cuando ocurrió. Isaac, aun estando enfermo, siempre tenía puesto el ojo en él. Se sentía en la obligación de defenderlo. Sus padres trataban de ocultárselo todo y Sam no acababa de entender lo que era el cáncer. Para él era un monstruo que se lleva lo que más amas. Sam ahora entendía lo que era aquel símbolo, la ausencia de vida y la pureza, el blanco y el negro utilizado en los velatorios. Sam empezó a comprender que todo aquello era fruto de su mente. La pesadilla del desierto estaba expandiéndose y transformando continuamente la casa. A veces colgaban cadenas del techo, otras se convertían en las ruinas de un laberinto donde el Minotauro le perseguía. Algo dentro de él le decía que dejara de hacer caso a la voz del teléfono, pero ya no podía parar y encontró, casi de casualidad, una pequeña cripta familiar con un altar y 4 fotos. Le rindió tributo a cada uno, a su madre con unas fotos rotas, a su padre con un corazón roto, a su hermano con una pelota desinflada y unas gafas de mentira rotas para él mismo, el que se podría decir el que había escapado de la muerte. Y de nuevo otra silueta en el aire, golpeándole con un recuerdo doloroso en la cara, revelando la segunda vez que los cimientos de su vida se tambalearon, cuando tuvo que abandonar sus sueños y dejar de estudiar para trabajar, y así poder ayudar en casa. Siempre quiso dibujar y hacer guiones de cine, intentó hacerlo en sus ratos libres después del trabajo, pero no pudo, y al igual que casi con todo lo que disfrutaba, lo dejó. Ahora era un simple espectador de las historias de otro. La voz no sonó esta vez a través del teléfono, sino en su cabeza, y Sam tuvo la oportunidad de preguntarle si aquello era un mal sueño, a lo que la voz le respondió con una pregunta. ¿Acaso importa? ¿Cambiaría eso algo, cómo te sientes? Como si de una película o una obra de teatro se tratara, Sam podía ver ahora detrás del telón las luces, las cámaras y todos los desechos de un proyecto cinematográfico con maniquís y partes de otros escenarios. La historia que se estaba relatando era la suya y quería llegar al final para descubrir la verdad,
pero la verdad es algo muy relativo y puede tener muchos rostros, además de que muchas veces no es lo que esperamos. Pero ¿cómo encontrar la verdad cuando no sabía cuál era la mentira? Si no era capaz ni de distinguir entre la ficción o la realidad. Pues escuchando sus sentimientos, lo único auténtico en aquel circo. Y es que se sentía como un alma en pena vagando en aquella casa, sin sueños, solo y sin importarle a nadie. La vida para él no tenía sentido alguno, no tenía lógica, y era como jugar a las recreativas, donde no dejas de echar monedas para pasar al siguiente nivel. Joder, Sam se mataba a trabajar y todo para qué, si al final siempre estaba atascado. Y así fue como, guiado por su instinto, se topó con otro momento crucial en su vida. El parpadeante espectro le llevó ante el señor Botones, un perrito que le compraron después de que muriera su hermano. Puede que al principio se sintiera mal al pensar que estaba reemplazando a Isaac, pero es que hizo mucho más que eso. Y es que a pesar de su tamaño diminuto, llenó un vacío en su interior que no sabía que tenía. Por desgracia, casi siempre estos bichitos se van antes que nosotros, y Sam lo echaba muchísimo de menos. Todo se estaba rompiendo. La casa se glitcheaba, aparecían objetos como si fueran pequeñas interferencias e incluso podía ver los prompts, como si de un maldito videojuego se tratara. Sam comenzaba a echar de menos la rutina que tanto odiaba. Al menos le servía como escudo contra los horrores encerrados en su interior. Pero había insistido tanto para poder ver lo que hay detrás del velo que ahora no podía dejar de mirar. Iba hacia la luz al igual que hacen los bichos. Le daba igual quemarse. Y la encontró. La silueta flotante le llevó al momento en el que el corazón de su padre se rompió. Sam nunca se quitó la idea de la cabeza de que podría haber hecho algo más. Se sentía culpable por no haber llamado más rápido a la ambulancia o por no saber hacer bien los primeros auxilios. En el fondo sabía que no podía haber hecho nada, pero eso era justo lo que le daba miedo, haber estado ahí mirándole a la cara mientras se moría y no hacer nada. A raíz de ver aquel recuerdo, Sam se topó de nuevo en la oscuridad más absoluta, un lugar nacido de la bilis negra derramada de los apenados, donde se esconden aquellos cansados de sufrir. La voz se presentó como el que no entra en cólera y confesó ser una de las múltiples voces que escuchaba en su cabeza. Él era lo que necesitara que fuera. Durante mucho tiempo fue una voz que le apartaba del dolor y le protegía con una rutina. Pero una vida vacía, sin sueños y marcada por la pérdida, acaba pasando factura. Es por eso que Sam buscó la fuerza y la valentía necesarias para adentrarse en lo más profundo de su mente. Y esa voz, la del teléfono, fue la que lo empujó a hacerlo. Ahora que se tenían frente a frente, la voz fue muy clara. ¿Qué me tienes que decir? Y Sam reconoció que tenía miedo, que creía merecerse todo lo que le había ocurrido en la vida, que estaba muy cansado y que todos los que quería terminaban abandonándolo de un modo u otro. Lo que necesitaba era saber si valía la pena continuar. Y la voz le respondió. Algo tan simple como dudar puede cambiar drásticamente la percepción de las cosas. ¿Por qué estás aquí? A Sam le costó mucho responder a eso, pero lo admitió. Porque quiero recuperar mis sueños, quiero volver a ser feliz, quiero vivir. Y la voz le hizo entender que nunca estuvo solo, que sus sueños aún seguían ahí, que de no ser así nunca hubiera conseguido llegar hasta ahí. Cada persona es un mundo y afronta el duelo o la pérdida de sus seres queridos de maneras distintas. A Sam le daba miedo rebuscar en su interior y afrontar ese dolor, pero después de aquella conversación consigo mismo, entendió que no era justo para él el sentir culpa o vergüenza por querer pasar página y querer volver a ser feliz. Y es que salir de ese pozo solo depende de nosotros mismos. Solo afrontando ese dolor, Sam por fin pudo salir nuevamente a la calle a perseguir sus sueños.